Cada ponente tiene 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, trataré de ser muy breve. Miren, lo que propongo aquí se desprende de la experiencia de este seminario del que nos hablaba la doctora María del Refugio González hace un momento, y considerando el valor de este volumen, La Curia Filípica Mexicana, editado por Galván Rivera en 1850, considerándolo por su valor como testimonio y como posibilidad de conocimiento en la historia del derecho. Se trata de un libro en el que se advierte el proceso acumulativo y selectivo de la vida jurídica, sobre todo en esta época, en un periodo de transición. Puede decirse que es un testimonio acabado de una época de transición, del derecho en la época de transición, este concepto que ha trabajado mucho doña María del Refugio. El título de la obra es Curia Filípica Mexicana, obra completa de práctica forense, ¿verdad?, complementada con un tratado completo de jurisprudencia mercantil. Y pues es una obra muy significativa porque llena, vamos a decir, los 30 primeros años de vida independiente de México políticamente, y más que eso, como un testimonio de gran vigencia. Tan es así que este personaje del que nos hablaba la doctora María del Refugio, Blas Gutiérrez Flores Alatorre, dice que él, cuando se hizo cargo de la clase de procedimientos judiciales en la Escuela de Jurisprudencia, vio con gran coraje, como todo lo que hacía, pues cómo los profesores de esa materia seguían usando la Curia Filípica Mexicana, sin tomar en cuenta las leyes de reforma, y por eso él se dio a esa compilación tan complicada que es el nuevo Código de la Reforma, ¿verdad? Y tenían razón. Sí, él se refería a una época posterior, quería ver todo bajo la perspectiva del triunfo del liberalismo triunfante sobre los conservadores, sobre el imperio, y claro, la Curia era un testimonio anterior, pero al hacer su compilación, pues él tuvo que considerar una cantidad de disposiciones, disertaciones anteriores. La prueba está que el libro es complicadísimo. Y yo creo que tenía vigencia pues porque recogía los momentos políticos constitucionales de México. Es decir, la Curia se publica en 1850, recoge los momentos constitucionales de México de 1812, la vigencia del orden garitano, la vigencia del orden federal, la vigencia de los órdenes centralistas de 36 y de 43, y la restauración del régimen de 24 con las reformas de 47. Eso por lo que hace a los regímenes políticos. Ahora, en cuanto al derecho común propiamente, lo que interesa en la Curia es la organización judicial, es un texto de práctica forense, y los procedimientos judiciales, los fueros. Entonces, es un testimonio riquísimo, y fíjense ustedes el título, Curia Filípica. Bueno, sobre esto volveremos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, siguió vigente como un manual utilísimo, tiene este proceso de ayornamiento, recuperar lo útil e incorporar lo novedoso. En la Curia hay una cantidad de textos recientes y hay una cantidad de llamadas a textos muy antiguos. Por lo pronto, el nombre mismo de Curia Filípica. Bueno, y pues es el testimonio acabado de una época de transición antes de que venga la transición acelerada, una transición, digamos, revolucionaria, la procurada ya muy conscientemente por regímenes liberales establecidos a través de leyes de reforma, leyes de gran importancia política que sí inciden en la conformación y la relación
de los gobernados con los gobernantes, las leyes de desamortización, nacionalización de bienes del clero, registro civil, etcétera, etcétera, todas estas leyes de reforma propiamente que se dictan de 1855 con la reorganización judicial, que es con la que comienza José Blas, aunque se va hasta el infinito para atrás, y entonces, pues los códigos que ya están prácticamente, cuando él va terminando la obra ya está el Código Civil, ¿verdad? Entonces, es una obra que sí capta un momento y por eso es anterior. Entonces, la transición, vamos a decir, normal, no revolucionaria, está en la curia filípica mexicana. Y yo por eso propondría una lectura en varias instancias. Yo creo que este es un trabajo que tendría que hacerse. Una lectura como testimonio excepcional y para apreciarlo, sacarle el jugo suficiente, hacer esta ficción que de alguna manera hicieron un hombre tan talentoso, un historiador del tamaño de Edmundo Gorman, considerarla como un testimonio único, ¿verdad? Un testimonio suficiente. Hay un trabajo muy interesante de Edmundo Gorman de 1940, publicado en 43, que se llama La conciencia histórica en la Edad Media. Está publicado en un volumen de unos trabajos del seminario de José Gauss en el Colegio de México, no en la universidad, es el curso que daba él. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Dice, pues para ver la conciencia histórica hay que advertir qué idea tiene de su pasado una sociedad. Bueno, y un testimonio interesantísimo es el que podemos advertir en una obra pequeña, ¿verdad? La caída de Jerusalén, ¿verdad? Es una obra de teatro que se repetía mucho, pero que da idea de cómo veían los que hicieron esa obra en su momento, una obra que el pasado, y es el pasado que remite al hecho central en la Edad Media, la redención del género humano por el nacimiento de Cristo. Entonces O'Gorman dice, vamos a someter esta pequeña cosa a ver la suficiencia de la prueba, con un lenguaje muy judicial. Recordemos que O'Gorman fue un buen abogado y que muchos de sus razonamientos tienen esta índole judicial. Este precedente lo veía muy bien José Gauss en su seminario. Él decía, miren, para aprovechar bien un testimonio, más vale una obra que aprovecha bien un testimonio que una obra que derrama erudición y una cantidad de materiales no aprovechados. Entonces hay que hacer una ficción. Vamos a suponer que todos los testimonios de la época que estamos estudiando desaparecieron y que solo tenemos ese testimonio. Entonces, con ese testimonio tenemos que reconstruir esa época. Y sobre esa hipótesis trabajamos y le sacamos todo el jugo. Bueno, ejemplos de esto los hay, ¿no? Por ejemplo, Gauss había traducido El otoño de la Edad Media de Huizinga, que es una obra hecha con relativamente pocos testimonios, nada más que muy bien aprovechados. Entonces, esta idea y una suerte de lectura fenomenológica, ¿verdad? Hacer esta reducción del testimonio, ponerlo como único y sentarnos frente a él y sacarle todo el jugo. Y ahí la curia filípica, pues mexicana, nos va a dar esa enorme riqueza. Por cierto, tenemos en la mano este testimonio tan interesante gracias a don José Luis Soberanes. La segunda instancia de la lectura sería poner ya el testimonio mismo, la curia filípica, en su línea histórica y recordar que la primera edición de la curia pues empieza Perú en 1603 como testimonio de Elvio Bolaños, y luego la parte del derecho comercial, el laberinto del comercio, es la segunda parte. Se conserva esa estructura en constantes reactualizaciones y reediciones. Las más recientes, las que están más directamente relacionadas con la curia filípica, pues es una de 1800
1825 y de 1800 en España y 1841 en París. Bueno, que es un texto, como muchos otros textos, el Sala, en fin, que se van actualizando. Eso da idea de la vigencia de una obra y podemos seguir una línea clarísima de cultura jurídica, de testimonio jurídico. Y luego ya una tercera lectura que tendría que hacerse, pues ya como historia interna del derecho, advirtiendo las instituciones que se destacan en la curia. Creo que hay para un momento importantísimo, y sobre esa lectura de la curia, sobre lo que pudiéramos beneficiarnos con esa lectura, podríamos pues también percibir mejor lo que es el segundo gran momento, la transición ya revolucionada desde el Estado. Aquí lo dejo y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lira. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Guillermina del Valle Pavón con su ponencia de la aplicación de la justicia en el Consulado Mexicano. Sí, gracias. Buenos días. ¿No se podrá hacer algo para que se vea con más claridad? Sí, en las pantallas. Sí, está bien. Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre la aplicación de la justicia en el Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México, que en los primeros 2 siglos fue Consulado de Mercaderes de la Nueva España en general. El Consulado Cuerpo Mercantil tiene sus raíces en el Consulado del Mar Mediterráneo, asociación creada durante la Edad Media por mercaderes y marinos con el objeto de proteger sus intereses y agilizar las resoluciones de las disputas comerciales. Una vez que se consolidó la monarquía hispana a fines del siglo XV, reconoció los privilegios de la mayoría de las corporaciones y empezó a dotar a grupos socialmente fuertes de un estatuto jurídico especial. A los tratantes de los principales centros comerciales de Castilla, que estaban asociados en las universidades de mercaderes, el rey les otorgó el privilegio de aplicar la justicia privativa, a partir de lo cual quedaron constituidos como consulados. En Nueva España, un grupo de mercaderes de la Ciudad de México que habilitaba la producción minera con dinero y mercancías y comerciaba con la metrópoli y otras posesiones hispanoamericanas, en 1561 solicitó licencia para erigir un consulado. El monarca autorizó la fundación del Consulado de Nueva España en 1592, casi 30 años después de haberse demandado, porque los privilegios inherentes a la corporación conferían un enorme poder al grupo beneficiado. Los mercaderes de México fueron facultados para asociarse, ejercer el monopolio de la justicia comercial y representar las demandas de la comunidad, así como para elaborar las ordenanzas que los normaban. Bueno, aquí tienen ustedes el esquema de lo que sería el consulado, que se desprende de la autoridad real, que tiene la misión de aprobar sus ordenanzas y aprobar los nombramientos de los priores y los cónsules, que como pueden ver en medio son quienes ejercen de negociadores, o sea, son quienes están a cargo del tribunal mercantil. Luego pueden ver ustedes cómo de este lado izquierdo está el juez de apelaciones, que era precisamente el consulado solamente tenía jurisdicción en primera instancia, y cuando alguien apelaba a esta determinación pasaba al juez de apelaciones. Además, aquí abajo pueden ver ustedes también cómo tenía ese privilegio de aplicación de la justicia mercantil y el privilegio de representar las principales demandas de sus miembros. Y el hecho de que tuviera una organización claramente establecida y un aparato administrativo les dio también la posibilidad de administrar el derecho de alcabalas, que era el principal impuesto que se cobraba sobre las transacciones internas. Entonces, al consulado también, cuando se crea, le permiten imponer un derecho de habería consular del 2 al millar y, digamos, ya habiendo administrado esta renta y siendo los principales causantes de este derecho de alcabala, el rey le arrienda el cobro de este impuesto, lo que favorece mucho a sus miembros. Bueno, la licencia para establecer el Consulado de México formó parte de una serie de medidas de carácter institucional introducidas por Felipe II con el fin de consolidar el comercio atlántico que aseguraba la llegada a España de los metales preciosos.
La erección del cuerpo mercantil consolidó la posición de los mercaderes de México que financiaban la producción minera, que en la época, durante toda la época colonial y gran parte del siglo XIX, fue el primer producto y el que generaba la actividad en el resto de las actividades productivas. De hecho, la plata mexicana era ambicionada tanto por europeos como por el Oriente y era el principal medio de cambio a nivel internacional. Esto hacía que los virreinatos de México y del Perú, que también tuvo una importante producción de plata, fueran estratégicos para la corona. El control de los metales preciosos les permitía a los mercaderes, si pueden pasar la otra. El control de los metales preciosos permitía a los mercaderes concentrar la mayor parte de los intercambios que se realizaban dentro de Nueva España, con la metrópoli, en los espacios hispanoamericanos y con Filipinas. Es muy importante tener en cuenta que en Filipinas se pagaba la plata 5 veces a un valor 5 veces mayor que el que se pagaba en Europa. Entonces esto hizo que los mercaderes de México, que dependían de los mercaderes de Sevilla para el comercio atlántico, generaran por su propia cuenta el comercio con el Pacífico. Aquí pueden ver ustedes el mapa, que está un poco borroso, pero bueno, ahí está la Ciudad de México, es el punto central. Había un sistema de flotas que conectaba con España, y después de este lado había también lo que se llamaba la carrera del Pacífico o la carrera de Filipinas, que comunicaba con Filipinas, que era un centro comercial a donde llegaban la mayor parte de los productos asiáticos que se intercambiaban por la plata novohispana. La corporación, como les decía hace un rato, se hizo cargo de administrar el derecho de alcabalas que se cobraba en Ciudad de México, del que sus miembros eran los principales contribuyentes. El arriendo de la renta de alcabalas permitió al cuerpo mercantil favorecer a sus miembros en el pago del impuesto, porque se imponían a ellos mismos tasas mucho menores que al resto de los causantes, reunir un fondo con el que sus representantes financiaron sus negocios e incrementar su poder dentro de la ciudad capital. ¿Sí puede cambiar la que sigue, por favor? Bueno, aquí pueden ver ustedes la Ciudad de México en el siglo XVIII, y lo que hicieron los mercaderes para tener mayor control sobre los causantes de este derecho de alcabalas fue hacer un cerco en torno a toda la ciudad, que era más que una muralla, un vado, porque se unían las corrientes que estaban ya pues del lado oriental, los lagos, y esto permitía, digamos, proteger a la ciudad para evitar el contrabando. Por su parte, una vez que se creó el consulado, el rey dispuso de una instancia mediadora que le permitió conseguir el apoyo de sus miembros para realizar obras portuarias. ¿Sí puede cambiar? Aquí está el camino México-Veracruz. Son 2 vías que conectan el puerto de Veracruz con la Ciudad de México. La vía del norte, en donde estaba muy interesada la corona, y la corona se encargó de que se hiciera, y el consulado construyó la vía del sur, que iba por Orizaba y por Córdoba y Orizaba, y tenía la ventaja que comunicaba con todo el mercado de productos indígenas que estaba fundamentalmente en Oaxaca, Guatemala, y con la costa de Sotavento de Veracruz, que era donde se producían algodones y otro tipo de bienes muy codiciados. También en las montañas, digamos, que daban al Golfo del estado de Oaxaca, se producía, por ejemplo, la grana, que fue uno de los productos. Los tintes fueron los segundos productos de exportación de México durante la época colonial, después de la plata. Y, bueno, si quiero pasar a la que sigue. Como el consulado cobraba estas alcabalas y obtuvo un control muy fuerte sobre los causantes, también eso hizo que pudiera construir la primera aduana, que es este edificio que ahora es el edificio de la Secretaría de Educación Pública, que está enfrente del edificio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo, y es un edificio pues muy costoso y muy valioso en su época, y precisamente estos mercaderes, este consulado de mercaderes, fue quien lo llevó a cabo con los excedentes del cobro de las alcabalas. Y por último, otra ventaja que obtuvo el rey, si puede pasar la que sigue, fue que obtuvo financiamiento para sus campañas bélicas, dado que en el consulado de mercaderes se reunían los individuos que tenían mayor capacidad financiera, por lo que les decía que concentraban los metales preciosos, la plata fundamentalmente, para tener ventajas en los intercambios dentro de Nueva España y con el exterior. El rey, cuando requería de grandes caudales, pedía a los mercaderes que le dieran un préstamo. En la primera mitad del siglo XVIII estos préstamos fueron pues relativamente bajos, aunque son de 1 millón o 1 millón de pesos más, que es una cifra muy voluminosa, teniendo en cuenta que un virrey percibía aproximadamente 10,000 pesos anuales. Entonces esto deja ver
que estos préstamos pues sí fueron muy cuantiosos. Y a fines de, los préstamos que dio en la primera mitad del siglo XVIII los pagaba el consulado cobrándoselos de la renta que debía pagar al rey por la administración de la renta de alcabalas. Y los préstamos que dio a fines del siglo XVIII se hicieron fundamentalmente con cargo a la renta del tabaco, que era una de las rentas más productivas en la época. Con estos préstamos hubo dificultades porque posteriormente, la corona únicamente pagó los réditos, el servicio de esta deuda, pero no pagó los capitales, los principales, lo cual hizo que en el momento de la independencia pues se tuvieran todavía adeudados esos caudales. Y digamos que como ustedes saben, en el golpe de 1808 fue un evento en el que se dio golpe de Estado al virrey, y este golpe de Estado fue organizado por los mercaderes, quienes no habían recibido el pago de sus capitales y además habían tenido que entregar los capitales de las obras piadosas para contribuir con estas campañas bélicas de la corona. Entonces, esto permite explicarnos que los mercaderes hayan sido el grupo que otorgó mayor financiamiento a Iturbide cuando Iturbide llevó a cabo el Plan de Iguala. Con respecto a la aplicación de la justicia mercantil, tenemos que la razón fundamental de la existencia del consulado radicaba en la necesidad que tenían los mercaderes de resolver sus disputas de acuerdo con sus costumbres y sobre todo de manera expedita. En su solicitud de 1561, los mercaderes explicaron que las diferencias comerciales consistían más en costumbres, cuentas y estilo de mercaderes que no en derecho, por lo que en muchas ocasiones los jueces del fuero común les remitían dichas querellas. Para reforzar su argumento, hicieron hincapié en los grandes daños y costas que padecían cuando dilataban las resoluciones de la justicia ordinaria. Los mercaderes expusieron con toda claridad su deseo de sustraer las causas mercantiles de la justicia ordinaria para ser juzgados por sus pares. Siendo la principal función de la corona la aplicación de la justicia, en la cédula de elección del consulado, Felipe II otorgó a los mercaderes de México licencia para elegir y nombrar entre ellos un prior y 2 cónsules que puedan conocer y determinar las causas en que estuvieran implicados siempre y cuando se relacionaran con su trato y comercio. En adelante, la resolución de las controversias entre comerciantes se confió a un tribunal compuesto por mercaderes que fungían como árbitros en razón de su conocimiento y experiencia en la contratación mercantil. La jurisdicción consular estaba determinada por un elemento subjetivo, que era la condición de mercader, y otro objetivo referido a los conflictos surgidos en la práctica comercial. El juzgado del consulado debía disolver dichas controversias con la mayor rapidez a fin de no obstaculizar los intercambios. El procedimiento del tribunal mercantil se distinguía por su sencillez y rapidez, mientras que la principal función de prior y cónsules radicaba en buscar la negociación y la conciliación. El prior, los cónsules escuchaban al actor o demandante, que hacía una breve relación de palabra. Enseguida el reo o demandado pronunciaba su defensa. Inmediatamente después, prior y cónsules se esforzaban porque el actor y el reo llegaran a un acuerdo o conciliación. Únicamente cuando no se llegaba a un arreglo, se escuchaba nuevamente a las partes, que podían presentar escritos sencillos elaborados sin recurrir a leyes, juristas o escribanos. Si en los documentos se percibía la participación de abogados, eran rechazados y tenían que presentarse nuevamente en el término de 24 horas. El tribunal mercantil resolvía los pleitos según el principio a verdad sabida y buena fe guardada, por lo que no había lugar a alegatos ni a pleitos largos. También una dificultad que tenemos los historiadores es que como estos pleitos eran verbales, pues no disponemos de documentos para ver cuáles eran los principales conflictos y en qué condiciones se desarrollaron. La competencia del juzgado del consulado comprendía los asuntos relativos al trato de mercancías, compras, ventas, trueques, cambios, seguros, compañías, factorías, fletamientos de recuas y navíos, letras, empréstitos, deudas, fraudes, quiebras, concursos de acreedores, así como las penas e intereses que resultaban de los contratos mercantiles. En consecuencia, quedaba bajo la jurisdicción del tribunal consular los mercaderes, corredores, factores, encomenderos, cargadores, dueños y maestres de navíos, barqueros, arrieros y carreteros, así como todo aquel que tuviera diferencias o pleitos con los miembros de la corporación. El consulado solo tenía jurisdicción original o de primera instancia, por lo que las apelaciones quedaban a cargo del juez de alzadas, que era nombrado por el rey entre los oidores según su antigüedad.
Si la resolución del juez de alzadas confirmaba la sentencia del tribunal mercantil, no cabía apelación, pero si se revocaba el primer fallo, procedía suplicación ante el mismo oidor, quien resolvía con el apoyo de dos acompañados nombrados entre los mismos miembros del consulado. El resultado de la suplicación debía ser admitido sin objeciones. En esta forma, el ejercicio de la justicia mercantil quedaba en última instancia sujeta a las determinaciones de la autoridad real. La corona había reafirmado su dominio sobre los cuerpos mercantiles al reservarse la aprobación de sus ordenanzas, la designación del juez de alzadas y el nombramiento de sus representantes. En el caso del Consulado de México, el prior y los cónsules recién electos por los miembros de la corporación debían acudir al virrey para que confirmara sus nombramientos. Cuando se otorgó licencia para la erección del consulado y el rey facultó al prior y los cónsules para elevar sus ordenanzas, tomando como precedentes la de los cuerpos mercantiles de Sevilla y Burgos, una vez elaborada la reglamentación, fue aprobada por el Consejo de Indias. Las ordenanzas del consulado normaban los aspectos relativos al régimen interno de la corporación, el procedimiento judicial de sus tribunales, los cuales prácticamente reprodujeron los de su contraparte sevillana, debido al interés de la corona en mantener centralizado y uniforme el ordenamiento jurídico mercantil del imperio. El juzgado del consulado se ubicó en el Palacio Virreinal, que albergaba los principales tribunales de Nueva España, a diferencia de los consulados de la península, en donde los tribunales se localizaban en las lonjas, que era el lugar en donde se realizaban los intercambios y los tratos al por mayor. Bueno, el consulado comprendía la jurisdicción de Nueva España y todos los reinos del virreinato, como el de Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Yucatán, Soconusco, y también la jurisdicción de Filipinas y Perú. Sin embargo, en 1593 se estableció que los mercaderes de México no podían tener el control sobre el comercio filipino, sino los vecinos de Manila, por lo que se restó la jurisdicción de Filipinas, y más adelante, en 1631, se sustrajo al consulado también el tráfico con Perú, porque se prohibió el intercambio entre los dos virreinatos. Bueno, el resto tiene que ver más que nada con la lucha que tuvo el consulado por pelear con otras jurisdicciones, las que se referían básicamente a los aspectos mercantiles. Muchas gracias. Ahora va a tomar la palabra el doctor Víctor Gayol con la ponencia intitulada La retribución de los hombres del rey, aranceles y derechos de los oficiales públicos en la Nueva España del siglo XVIII. Muchas gracias, don Guillermo. Quisiera agradecer la invitación de los coordinadores de este congreso a participar, doctor José Luis Soberanes, doctor Óscar Cruz Barney. Muchas gracias. El contenido de la ponencia que entregué a los organizadores del Congreso, y que no leeré hoy aquí por su extensión, tiene como objetivo central presentar un corpus documental que está disperso en diversos ramos de la GN y que me dediqué a recopilar, transcribir y anotar en estos años para ofrecerlo a la imprenta acompañado de un largo estudio introductorio que ya casi termino de escribir. El corpus está compuesto por el conjunto de aranceles para el cobro de derechos por actuación de oficiales públicos de tribunales, juzgados y oficinas de la Ciudad de México y de lugares foráneos dentro del distrito de la propia Real Audiencia, aunque en el texto de la ponencia y en el estudio introductorio dejó en claro que también fueron aplicados en la Real Audiencia, en el distrito de la Real Audiencia de Guadalajara. No obstante que los aranceles que incluyo yo en este trabajo se comenzaron a componer por un par de oidores de la Real Audiencia en 1699, a partir de varias reales cédulas generadas por las visitas de Palafox, la visita de Pedro Gálvez en el siglo XVII. No fue sino hasta el siglo XVIII que la labor normativa local en ese aspecto para regular al detalle las acciones de gobierno y administración de justicia cobraron un cariz más detallado con el ascenso de la dinastía borbónica. De tal manera que en el siglo XVIII hubo una continua preocupación no solo por elaborar, sino también por publicar
mediante el recurso de la imprenta, el conjunto de aranceles que se fueron recopilando, corrigiendo y generando de nuevo entre la gestión del virrey Casafuerte en 1727, es cuando los manda a imprimir por orden suya, y aquí podemos considerar sin lugar a dudas el primer virrey verdaderamente borbónico, y la labor al respecto del segundo regente de la Audiencia de México, Vicente de Herrera y Rivero, en 1784. En el ínter hubo otra junta de aranceles que me tardó mucho tiempo en darlos a la imprenta, a componerse y darlos a la imprenta. Llama mucho la atención que buena parte de estos aranceles fueron retomados e impresos nuevamente en 1833. Y ahí me interesa preguntarles a los del seminario, ¿no? Un grupo de editores anónimos detrás de, a lo mejor estaba a la mano de Lucas Alamán, que se preocupaba mucho por poner orden en estas cosas, no lo sé todavía, para que sirvieran de orientación en la regulación de salarios y derechos de los empleados de las nuevas instituciones republicanas. Bueno, ¿por qué estudiar, anotar unos aranceles por cobro de derechos oficiales públicos hechos en el siglo XVIII, que incluso fueron recopilados e impresos parcialmente al final de la Primera República Federal? Varios investigadores que han tratado el asunto de los oficios públicos en el contexto del gobierno de la monarquía hispana han puesto énfasis en algunos temas que desarrollo en la ponencia, como el asunto de entender los pequeños pero importantes cambios entre el viejo régimen del oficio público venal y el empleado de oficina meritorio durante el régimen borbónico, tema en el que, por cierto, don Bernardino Bravo Lira fue pionero con un excelente artículo al respecto. O el asunto de los salarios de la oficialidad y el costo de la vida, de lo cual Linda Arnold se ocupó en el clásico libro sobre la burocracia, al que siempre tenemos que recurrir nuevamente porque es de obligatoria consulta, ¿no? Y entre estos y entre otros trabajos son los que me han motivado a poner atención en el asunto. Los problemas a los que nos lleva la presentación de este corpus no es nada más consignar lo que cobraban los oficiales públicos. Su estudio nos obliga a dar a entender el cómo había una naturaleza muy distinta en el ejercicio de un cargo público de lo que en la actualidad es el ejercicio de la función pública. El modelo que garantizaba la actuación de los oficiales del rey difería en mucho del perfil de responsabilidad de los funcionarios vinculados al Estado en la actualidad, en el más amplio sentido, ¿no? Civil, penal, administrativo, etcétera. Y dentro de los elementos de garantía para la función del oficio público era muy importante la regulación de la percepción de los oficiales, que en su mayoría, no todos, compartían el régimen jurídico de oficios vendibles y renunciables, es decir, eran venales. Por ello, una parte de la ponencia y del estudio introductorio lo dedico a una reflexión acerca del aspecto venal de los oficios públicos bajo la monarquía en relación con su retribución. Esto fue un tema que atrajo las miradas de algunos de nuestros clásicos universales de la literatura, ¿no? Cervantes, Góngora, se quejan siempre de los escribanos, de los jueces, de los abogados, ¿no? Fernández de Lizardi, ¿no? Sus plumas enfocaron acremente en contra de los oficiales públicos de la monarquía, sobre todo de aquellos que realizaban actividades auxiliarias necesarias en los procesos de gobierno y de administración de justicia, pero que carecían de jurisdicción: escribanos de cámara, procuradores, abogados, relatores y demás. Contadores en los tribunales de cuentas. La mayor parte de estos oficios, menos quizá el de relator, pues las ventas, me he encontrado muy pocas, fueron muy raras. Eran puestos en almoneda y cayeron dentro de este espectro normativo que la legislación indiana llama precisamente oficios vendibles y renunciables, y que es una modalidad que ya lo vio Francisco Tomás y Valiente, que fue propio de la experiencia indiana, y derivó a principios de los primeros años del siglo XVII, de una manera que repercute en el conjunto de la producción normativa y tratadística hispana.
Ahí está, por ejemplo, el Tratado de Confirmaciones Reales, ¿no?, de León Pinelo, cuya segunda parte se encarga precisamente de este tipo de oficios. Quisiera nada más leerles lo que Hipólito de Villarruel decía de los oficiales en general ligados, que eran oficios veniales irrenunciables, y ligado al asunto de del ejercicio de su oficio y sus percepciones. Él dice que hay que cambiarlo en sus enfermedades políticas de la Nueva España por otro tipo de oficiales, el empleado de oficina, ¿no?, el que habla Bravo Lira, pagados según sus clases, fuera de arancelamientos, etcétera, etcétera, porque a la verdad estos oficios son el comején o gusano roedor de todos los caudales del reino. Entra aquí a jugar una parte importante en la explicación de la naturaleza de los cargos públicos de aquella época el binomio de oficio-beneficio, que Bravo Lira y también otros investigadores se han consignado desde hace varios años. Este binomio es básico para entender las relaciones entre el monarca y sus oficiales, ¿no?, son regalías, ¿no?, los oficios, dar un oficio, vender un oficio. Así como entender las relaciones entre estos oficiales con parte del aparato de poder del monarca con los súbditos, con el conjunto de los vasallos. Es un binomio que se desprende de la práctica y la teoría con respecto a los curas párrocos, ¿no?, en el derecho canónico, oficium, beneficium, ¿no? Al adquirir una parroquia está también adquiriendo el beneficio que genera esa parroquia, la congra y pues todos los gastos que se realizan para la cuestión de misas, bautizos, etcétera, ¿no? En ese aspecto es fundamental porque esto se traslada al modelo de los oficiales del rey desde muy temprano en la Edad Media. Este aspecto, cuando nos encontramos con oficios venales, nos permite entender el gran problema que enfrentaron los juristas a la hora de definir y normar la justa retribución de los oficiales. Esta, desde las partidas, debía establecerse bajo un sentido de equidad, bajo el cual el oficial debía ser retribuido según su trabajo para el rey y los vasallos, sin lesionar ni los intereses del rey ni los intereses de los vasallos. La retribución de los oficiales públicos y su reglamentación fue un tema recurrente desde el inicio del proceso de institucionalización de la corte del rey castellano. Ya en las ordenanzas de justicia de Pedro I para Sevilla, la regulación del estipendio de los escribanos estaba catalogada como una cosa fundamental. Ahí se dictaban normas básicas para el cobro de derechos de los escribanos en función del volumen de lo escrito. Los reyes católicos, por su parte, intentaron meter más en cintura a los escribanos, tratando de regular los formatos de lo que ellos escribían y pidiendo a que los oidores regulasen el tema en las famosas ordenanzas de Medina del Campo. El asunto siguió siendo tema de preocupación para sus sucesores, sobre todo con la traslación de las instituciones castellanas a las Indias. No era lo mismo vivir en Castilla que vivir en los confines. Por ello se admitió que en las Indias se incrementase entre 3 y 5 veces o tantos los aranceles reglamentados en Castilla para escribanos y otros oficiales. Sin embargo, los abusos y excesos no tardaron en presentarse. López de Cerrato, el segundo presidente de la Audiencia de Guatemala, de los confines, se quejaba ante el virrey de que muchas veces importaba más los derechos cobrados por los oficiales públicos que el monto de la causa de litigio. Y es que los oidores de la primera audiencia guatemalteca habían aprobado los aranceles de escribanos y relatores con un incremento de 10 tantos sobre los aranceles de Castilla. De tal manera, y para el Distrito de la Audiencia de México tenemos noticias que voy yo dando a lo largo de la ponencia y en el texto más amplio. Están, digamos que distribuidos y desparramados en las ordenanzas para la audiencia, en autos acordados del siglo XVI, del siglo XVII, ¿sí? Y bueno, ahí va todo este tiempo. Hay partes que se sacan de la recopilación de Castilla, a otras partes encontramos aranceles en la recopilación de Indias. Ahora, entonces, ¿cuál es la novedad de estos aranceles del siglo XVI y que me hace necesario compartirlos? En primer lugar, el detalle. Estos son
aranceles que explican minuciosamente el conjunto de las actuaciones que podrían generar algún derecho para los oficiales públicos y que forzosamente deberían erogar los litigantes. Por ejemplo, los anteriores aranceles compuestos desde los siglos XV, XVI hasta el XVII solamente describían con precisión la actuación de escribanos de cámara y públicos. La razón es porque estos oficiales cobraban por el volumen de lo escrito en los autos de un proceso o en la confección de una escritura. Por lo tanto, se intentó desde muy temprano regular el formato de cada foja escrita, los renglones, las partes de cada plana y asignarles un valor fijo. Si se extendían en la escritura, pues cobraban por hoja. Entonces, pero, por ejemplo, respecto a abogados y procuradores, la tasación de sus derechos quedaban a discreción de los oidores una vez vencido el caso. En cambio, los aranceles ya formados en el siglo XVIII se explayan en las descripciones de las actuaciones de los oficiales, a la vez que tasan y regulan por primera vez los salarios de abogados y procuradores, imponiéndoles límites según la cuantía y naturaleza de los litigios, así como en función de la naturaleza de los litigantes. Son aranceles que también nos informan sobre la cantidad de personas involucradas en las labores auxiliares de tribunales y oficinas, pues no solo tratan de los derechos de los propietarios y responsables de cada una de ellas, sino también de sus dependientes, oficiales mayores, oficiales menores, tenientes, amanuenses y mensajeros. Asimismo, son documentos que nos ofrecen incluso la percepción de la calidad del territorio donde se asentaban alcaldes mayores, corregidores, subdelegados y curas párrocos, pues establecen diferencias entre lo que se les puede cobrar a un encargado de una jurisdicción de buena calidad en función de su productividad en tributos, alcabalas, diezmos, y una de mala calidad. Finalmente, son documentos cuyo atento análisis nos permite completar, junto a la normatividad en general, los tratados jurídicos y los manuales prácticos para litigantes, la Curia Filípica, pero la vieja, la de Elia Bolaños, y sus siguientes reediciones en el siglo XVIII, el intrincado laberinto de la vida cotidiana en los pasillos de tribunales y oficinas de la Nueva España. A la vez, los aranceles del siglo XVIII nos ofrecen una mirada a la preocupación de hacer más operativo y eficiente el conjunto de labores de gobierno y administración de justicia característica del régimen borbónico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Gayol. Ahora le va a tomar la palabra a la doctora Linda Arnold con una ponencia intitulada El mandamiento virreinal y el auto de concordia del siglo XVII sobre la extradición entre la Audiencia de Guadalajara y la Audiencia de México. Gracias. Quiero también agradecer a los coordinadores de ese Congreso de Historia del Derecho Mexicano invitarme de nuevo a participar. Y quiero anunciar, este no es parte de un estudio más profundo, no voy a seguir investigando sobre el tema. ¿No? Hace muchos años, sin ya no décadas, me pregunté si va a salir. No. Lo que dice el Congreso de Historia de Derecho Mexicano. Lo primero, ¿sí? Así es el nuevo título una vez que redacté la ponencia. Tenía que cambiar un tantito el título, pero el propósito es igual. Entonces, ya. Hace años me pregunté cómo podemos explicar que México es el único país en América Latina compuesto de más de una sola audiencia colonial. El mero hecho de que las demás de las repúblicas hispanoamericanas abarcan uno o menos de una jurisdicción territorial de una audiencia colonial nos hace plantear esa pregunta. Obviamente para los mexicanos aparece natural que el territorio de la república comprende las jurisdicciones de la audiencia de Nueva Galicia y la de Nueva España. Sin embargo, lo que parece natural en la historia política, la historia del derecho, la historia social o lo que sea, resulta de los actos de los seres humanos. No hay nada natural o inevitable en la historia. Tal punto de vista entonces nos hace preguntar, ¿qué hicieron los seres humanos por estos rumbos que nos permitiera acercarnos a una respuesta
para entender cómo se formara el espacio territorial de la República Mexicana. Aquí ofrecemos un acercamiento, y si hay unos jóvenes que quieren profundizar ese acercamiento, están libres de llevar la idea. Y es un acercamiento bastante lejano de la última fase de la época colonial. El virrey Luis Velasco Hijo, presidente de la Real Audiencia de Nueva España y su Real Acuerdo, en el 23 de enero de 1609, mandó, y cito, a todas las justicias de su majestad en este reino, guarden, cumplan y ejecuten dichas reales provisiones que así se les enviaron por dicha Real Audiencia de la ciudad de Guadalajara contra cualquiera personas, y en caso de que dichas justicias se hayan prevenido en conocer de los casos contenidos en dichas provisiones antes de recibirlas, teniendo presos y a buen recaudo a los delincuentes, las obedezcan y avisen a la Real Audiencia del Estado en que estuvieron, y no habiéndose prevenido en las dichas causas, enviarán a los presos y causas a la dicha audiencia, pidiera sin poner en ello excusa ni dilación, y no habiéndose prevenido en las dichas causas, enviarán a los presos y causas a la dicha audiencia, es decir, a Guadalajara, sin excusa ni dilación, bajo pena de 500 pesos, que por aquel entonces eso fue una buena lana. Ese mandamiento estableció de hecho un convenio de extradición entre la audiencia de Guadalajara y la audiencia en México. ¿Por qué el mandamiento? Pues un hombre acusado de un crimen dentro del territorio de la audiencia de Guadalajara huyó hacia Michoacán. Pronto, la audiencia de Guadalajara mandó que la justicia local entregara el sospechoso a Guadalajara. Cuando el alcalde mayor en Michoacán rehusó entregar al reo, citando que no era sujetado a la audiencia de Guadalajara, la audiencia en Guadalajara le llevó el asunto al virrey, iniciando la extradición entre las dos audiencias. En la ponencia, que también es breve, profundizar un tantito más esta palabra extradición, que todavía no existía en el idioma español, pues ni en el francés, pero es ya otro asunto. Okay. Unos años después del mandamiento virreinal, la audiencia en Guadalajara, en su auto de concordia de 22 de marzo de 1613, mandó su extensión a lo largo de su territorio. Se puede seguir unos pasos aquí. Aunque el mandamiento virreinal tenía su enfoque en materia criminal, los oidores en Guadalajara no limitaron su auto de concordia a materia penal. Su auto de 1613 amplió su significado a cualesquiera reales provisiones de la audiencia en México. Por supuesto, las audiencias continuaban aplicando el significado original del mandamiento de 1609 en materia penal a lo largo de la época colonial. Encontramos documentos sobre procesos criminales y la entrega de reos en materia penal, referente a robos, lesionados, homicidios y una variedad más de asuntos penales. Encontramos también en la primera Constitución de la República Mexicana de 1824 la obligación de los estados a entregar inmediatamente los criminales de otros estados a la autoridad que los reclamara. Es todavía más instructiva para la formación de la República Mexicana, ¿no?, la ampliación del significado original a materia civil. El mandamiento de 1609 y el auto de concordia de 1613 nos ofrecen un primer paso hacia la integración judicial de los reinos de la Nueva España y la Nueva Galicia, o sea, un paso naciente hacia la integración del Estado mexicano.
Lo fascinante de este primer paso es que las audiencias en esos reinos lo ampliaban mucho más allá de su contexto original de la entrega recíproca de acusados y sentenciados. Y a los finales del siglo XVII, por Real Cédula, fechado en Madrid el 7 de marzo de 1697, el rey dio su real provisión a los arreglos entre los dos reinos novohispanos. Mandó que los alcaldes mayores y sus tenientes en el territorio de la Real Audiencia de Nueva España obedezcan los mandamientos de la Real Audiencia de Nueva Galicia y viceversa. El episodio inmediato que resultó de este cédula originara cuando un vecino de Guanajuato, lugar dentro del territorio de la Audiencia de México, solicitara que la audiencia en Guadalajara mande que unos autos relativos a un concurso de acreedores se pasaron a la justicia o de la justicia en Lagos, dentro del territorio de la jurisdicción de Guadalajara, a la justicia en Guanajuato, dentro de la jurisdicción de la Audiencia de México. El alcalde mayor en Guanajuato pasó el mandamiento tapatío a su asesor letrado para su parecer. Él opinó que, como Guanajuato estaba dentro de la jurisdicción de la Audiencia de México, no fuera necesario obedecer el mandamiento de Guadalajara, ni aceptar los autos de un juicio civil. Pronto los oidores en Guadalajara impusieron una multa de 200 pesos al asesor letrado y otra de los 500 de la Concordia al alcalde mayor. Multas ejecutadas por comisarios de la Audiencia de Guadalajara en los bienes del asesor y del alcalde mayor en Guanajuato. El asesor y el alcalde mayor representaron al virrey de la Nueva España de haber cumplido con su obligación, y la Audiencia de Guadalajara había excedido su competencia cuando sus ejecutores embargaron y remataron sus bienes para cobrar las multas. Los oficiales guanajuatenses solicitaron que el virrey se proveyese remedio. El rey dio visto al fiscal de lo civil en México, conformándose con el parecer de su fiscal. El virrey anuló lo hecho por los ejecutores por defecto de jurisdicción, comentando que los comisionados de la Audiencia de Guadalajara no tenían competencia para ejecutar sus mandamientos fuera de su territorio de jurisdicción. La Real Cédula de 1697 revocó el mandamiento del virrey, citando el mandamiento virreinal de 1609 y el auto de Concordia de 1613. Lo significado de ese episodio y la Real Cédula de 1697 es que ilustran que antes del fin del siglo XVII, el mandamiento de 1609 y el auto de Concordia de 1613 formaron la base para mucho más que la entrega recíproca de reos. Se convirtió en la base legal para la ejecución de los mandamientos de una audiencia dentro del territorio de la otra, tanto en materia penal como en materia civil. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, esa integración jurisdiccional de las dos audiencias no seguía sin problemas. Encontramos en el catálogo de la Real Audiencia de Guadalajara, además en los expedientes de la Audiencia de México, referencias al mandamiento virreinal, el auto de Concordia y la Real Cédula y las multas. Tales referencias indican su relevancia en materia penal y civil, y también en juicios comerciales del Tribunal del Consulado, del Juzgado de Tierras y Aguas, Juzgado de Bienes de Difuntos, etc. Sabemos que la extensión o amplificación del significado del mandamiento de 1609, el auto de Concordia, la Real Cédula, tenían relevancia durante las décadas entrantes. La documentación también indica que antes del mediado del siglo XVIII, la Audiencia de México mandara su ampliación a todas las justicias de primera instancia en su jurisdicción territorial, prohibiendo que los con reales provisiones de la Audiencia de Guadalajara
llegaron primero a la audiencia en México para su aprobación o adjudicación. Requirió que las justicias de primera instancia aceptaran y actuaran tal como mandara la audiencia de Guadalajara, si no fuera caso de corte. Obviamente los oradores en la audiencia de México tenían suficiente trabajo sin revisar pro forma el mandamiento de sus colegas en Guadalajara. Para concluir, el mandamiento de Luis Velasco Hijo de 1609 sobre la extradición o entrega recíproca de reos inició la integración judicial de las audiencias de la Nueva España y Nueva Galicia. Su significado y ampliación continuaron a lo largo de la época colonial. Tribunales especiales, como Juzgado de Tierras y Aguas, Tribunal de Consulado, los citaron. Jueces en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, hasta El Paso del Norte, supieron que tengan que obedecer un mandamiento de una u otra audiencia. ¿Por qué dos audiencias se integraron para formar una sola república independiente? La respuesta más simple es que ya estaban integradas décadas y no siglos antes de su independencia, integrados en lo que importa todavía en esa sociedad y cultura tan religiosa mexicana, integrados por sus juzgados y tribunales, por sus jueces y magistrados. Gracias. Muchas gracias, doctor Arnold. Ahora va a tomar la palabra la doctora Elise Speckman. El título de su ponencia es Las Cortes Penales, Fundación y Prácticas. Muchas gracias. Bueno, también quiero agradecer a los coordinadores la invitación a este evento y yo voy a presentar una ponencia que sale bastante de la época que se ha tratado en esta mesa, pues voy a hablar de la justicia en el Distrito Federal durante el siglo XX. Específicamente voy a hablar de la creación en 1929 de las Cortes Penales y las críticas que se les hicieron durante las décadas en que funcionaron, pues fueron suprimidas en 1971. Para ello voy a analizar la visión de especialistas a través de obras y artículos, pero también la mirada de otros sectores de la sociedad, para lo cual utilicé prensa, los principales periódicos de la capital, como Excelsior, El Universal, La Prensa, Novedades y El Heraldo. Empiezo por la supresión del jurado popular, que dio lugar a la creación de las Cortes Penales. La Comisión Redactora del Código de 1929 manifestó su adhesión a las ideas de la Escuela Positivista de Derecho Penal. Su simpatía por esta corriente tuvo un peso fundamental en la decisión de suprimir el jurado popular. Los positivistas consideraban que el método científico debía aplicarse al conocimiento y resolución de los problemas sociales. Pensaban que las leyes debían formularse a partir de la observación de la realidad y no debían surgir de modelos teóricos o ideales importados. Así, los legisladores debían estudiar a la sociedad y conocer sus relaciones causa-efecto con el fin de favorecer los fenómenos que propiciaban la evolución social y de combatir los problemas que la obstaculizaban. Al estudiar la criminalidad, llegaron a una convicción. Los delincuentes no actuaban tras haberlo decidido de forma libre, consciente y voluntaria, sino que lo hacían impulsados por factores determinantes localizados ya sea en su organismo o en el entorno social. Por tanto, no los consideraban como responsables de sus actos y sustituyeron el principio de responsabilidad como premisa de la punibilidad por el concepto de peligrosidad. Por resultar dañinos, no por resultar responsables, debían ser alejados temporal o definitivamente de la comunidad. No obstante, consideraron que diferentes temibilidades, medidas por la conformación orgánica o por el peso de las influencias ambientales, merecían una diversa sanción. Por ejemplo, para el determinismo orgánico, no podía ser igual la pena aplicada a delincuentes pasionales u ocasionales, quienes según Ferri presentaban anomalías físicas, pero solo delinquían si se presentaban las circunstancias propicias, que la pena contemplada para los criminales natos cuya predisposición al crimen era fatal. Pensaban entonces que solo jueces con conocimientos de medicina, psiquiatría, criminología y sociología podían individualizar la sanción en razón a las características del criminal. Por lo tanto, en su opinión, la justicia exigía
jueces profesionales. Esta fue una razón fundamental para la supresión del jurado, pero no fue la única. Las denuncias no solo provenían de la escuela positivista. Su origen puede localizarse en tendencias distintas. Por una parte, la defensa del principio de legalidad, principio importante para la escuela liberal. Por otro lado, la subsistencia de prejuicios sociales y raciales, que minaría la idea de la igualdad entre los hombres, que es otro claro valor del liberalismo. Por lo tanto, aquí encontramos principios contrarios. Distintos juristas sostuvieron que en la práctica el jurado no permitía que se respetara el mandato de legalidad. El juez debía aplicar la ley al hecho dibujado por los miembros del Tribunal Popular y se decía que estos, al emitir su veredicto, se preocupaban poco por las pruebas presentadas en el proceso y se dejaban llevar por la oratoria de los abogados, la apariencia de los procesados, la opinión pública e incluso sus propias ideas, valores, temores o expectativas. La supuesta incapacidad de los tribunos populares para emitir veredictos basados en la correlación entre pruebas y hechos se atribuía a su falta de formación, pero también a viejos prejuicios, los mismos que operaban sobre los indígenas. Se hablaba de la irresponsabilidad, incultura, ignorancia, amoralidad e incluso barbarie del pueblo mexicano. En este contexto, los requisitos que se pedían para formar parte del tribunal nunca parecían suficientes y el carácter popular, entre comillas, del jurado seguía alimentando las exigencias de profesionalización. En suma, positivismo y búsqueda de profesionalización, liberalismo y exigencia de legalidad, y prejuicios sociales y raciales se conjugaron en un eclecticismo que en México no resultaba extraño y que dio fuerza a una misma demanda, la supresión del jurado. Ahora bien, al adoptar la justicia profesional, los miembros de la comisión redactora de 1929 se enfrentaron a otras dos elecciones. Primero, el margen de arbitrio o de decisión que otorgarían a los jueces. La posibilidad de individualizar la sanción con base en la peligrosidad del procesado demandaba mayor flexibilidad que la que contemplaba el Código de 1871, que se había empeñado en reducir al máximo el arbitrio judicial. La comisión redactora de 1929 y más aún la de 1931 optaron por ampliar este margen y permitir a los jueces que graduaran la pena con base en la consideración de circunstancias de diversa índole y no solo del delito cometido. También resultaba necesario determinar la integración de los tribunales. La ampliación del arbitrio preocupaba, pues estaba muy fresca la imagen de jueces leales a Porfirio Díaz y cómplices en la represión de los opositores. Por esto se optó por crear tribunales colegiados, integrados por 3 jueces. Así estaban integradas las cortes penales. Por turno, uno de ellos se encargaba de la instrucción, todos debían asistir a la vista de la causa, que debía ser oral y pública. Posteriormente, el juez instructor elaboraba un proyecto de sentencia que debía apoyarse por mayoría. 3 jueces podían vigilarse y controlarse entre sí. Además, se pensó que el diálogo y la suma de experiencias permitirían llegar a decisiones más certeras. Estos fueron los motivos de la colegiación. Sin embargo, las Cortes no cumplieron con las expectativas. En sus 50 años de vida recibieron numerosas críticas. Me resulta imposible en estos pocos minutos incluir todos los puntos que se criticaron. Por su relevancia elegí 4. Primero, la insuficiencia de juzgados y salarios. Los tribunales resultaban insuficientes. En 1932 se crearon 8 cortes penales para el Partido Judicial de México y un juzgado mixto con cabecera en San Ángel, Coyoacán y Xochimilco para el resto de los distritos. La capital entonces tenía poco menos de 1 millón de habitantes. En 1935, a pesar de que la población había aumentado a 1.800.000 habitantes, el número de las cortes se redujo a 6. Así, la capital tenía 2 juzgados menos y 800.000 ocupantes más. Los editores de la revista La Justicia calcularon que el número de juzgados respondía al tamaño que la ciudad había tenido 20 años antes. En 1956 se creó la 7ª Corte Penal, elevándose a 21 el número de juzgados criminales más los 3 mixtos. Pero el problema no se resolvió. Un nuevo cálculo muestra su persistencia. Según Germán Fernández del Castillo, los tribunales solo hubieran podido satisfacer las necesidades de una ciudad 8 veces más pequeña. En 1968 los 3 juzgados mixtos dejaron de serlo y se creó un juzgado penal en cada cabecera, que en conjunto integraron la 8ª Corte Penal. Pero para entonces la ciudad tenía cerca de 7 millones de habitantes. Por tanto, si en 1929 cada tribunal correspondía aproximadamente a 42.000 capitalinos, en 1971 correspondía a 287.000 capitalinos. A este problema se sumaba la insuficiencia salarial.
Alfonso Trueba calificó a los jueces como indigentes entre los profesionales. Se pensó que ello mermaba su calidad y eficiencia y también su honradez. Escribió Niceto, Alcalá y Zamora. Con los actuales sueldos, solo el juez célibe, sin casa chica y con temperamento de anacoreta puede subsistir. Si tiene familia y es incorruptible, tendrá que optar entre abandonar la judicatura o buscarse ingresos suplementarios, que le restarán tiempo para sus quehaceres judiciales o que le arrastrarán a encomendarlos a auxiliares y subalternos. Y si su ética no es muy sólida, utilizar el jurado como un puesto de caza. Concluyó el magistrado Octavio Trigo. En realidad lo sorprendente no es que la justicia sea mala en México y que haya malos jueces. Lo que verdaderamente sorprende es que esa justicia no sea más mala aún y que todavía haya jueces probos y competentes. Así, la falta de tribunales y la escasez de salarios, cuestiones externas a las cortes penales, incidían en su funcionamiento. Segundo punto de crítica: rezago y demora de las resoluciones. En 1941 lamentó Armando Z. Hostos, presidente del Tribunal Superior de Justicia: nadie ignora que abundan los procesos iniciados de mucho tiempo atrás sin haberse concluido y que existe un vasto número de procesados soportando los rigores de la prisión, no obstante que han rebasado el máximo de la pena que podría imponérseles en caso de ser hallados culpables. Cada tanto, a lo largo de estos 50 años, los periódicos publicaban resultados de visitas a prisiones realizadas por funcionarios judiciales o por reporteros que apoyaban lo dicho por Hostos. Existían reos cuyos procesos habían rebasado el límite temporal fijado por la Constitución o el tiempo correspondiente al delito cometido, o bien que permanecían en prisión a pesar de haber purgado su sentencia. Así, sostuvieron diversos autores de la época, el retraso en la resolución de las causas afectaba seriamente a los procesados. Más aún, según el jurista Víctor Manuel Ortega, una justicia retardada no cumplía con sus fines y el fracaso generaba, cito, intranquilidad en todos los estratos económicos, sociales y políticos de la nación y frustraba uno de los atributos más augustos en una sociedad que pretende organizarse bajo un auténtico régimen de derecho. Tercer punto: ineficacia y holgazanería. El rezago se explicaba por la insuficiencia de juzgados y de equipo, también por rémoras en las leyes procesales o por la actuación de los abogados defensores. Además, se atribuía a la ineficacia el desgano y la irresponsabilidad de los jueces. Su manifestación más evidente era el recorte en el horario de los juzgados. De acuerdo con diversos testimonios, los jueces no llegaban a las 9 sino a las 11. Después de la 1 se negaban a conceder audiencias y las agendaban para el día siguiente y terminaban su jornada a la hora de comer. Así, trabajaban poco más de 2 horas. Ello generaba otro problema repetidamente señalado: la delegación de funciones. Las audiencias no podían desahogarse hasta que los jueces llegaban o se realizaban en su ausencia. Por ello, de acuerdo con diversos juristas, los jueces desconocían el desarrollo del proceso e incluso al procesado. El juez encargado de la instrucción formulaba el proyecto de sentencia con base en el expediente escrito, siguiendo la propuesta de pasantes o escribientes, como afirmó Germán Fernández del Castillo, o a partir de las conclusiones del agente del Ministerio Público, como sostuvo Alfonso Trueba. Menor conocimiento de la causa tenían los 2 otros jueces que integraban la Corte Penal, pues, sostuvo Sergio García Ramírez, las audiencias ante los 3 raramente se celebraban. En palabras de Carlos Franco Sodi, en la mayoría abrumadora de los negocios penales, el juez instructor hace la sentencia que luego firman sin más sus compañeros de corte, apareciendo el fallo como proveniente de un tribunal colegiado cuando en realidad está dictado por un solo funcionario. Según lo dicho, se estaban desatendiendo los principios de la colegiación y la exigencia de inmediación. Además, como expuso Luis Garrido, la falta de contacto de los jueces con el procesado anulaba la intención que los redactores de los códigos tuvieron al encargar la justicia a jueces profesionales y al ampliar su arbitrio, a saber, la posibilidad de que la sentencia se individualizara con base en un conocimiento del procesado. El último punto: corrupción e influentismo. La colegiación no parecía, por otra parte, mitigar la corrupción y el juego de influencias. Las denuncias sobre estos 2 problemas fueron numerosísimas, muy repetidas. La justicia hoy en día está hecha a base de dinero e influencia. Esta frase, publicada en el periódico El Nacional Revolucionario en 1929, se repitió incansablemente en escritos de abogados, declaraciones de funcionarios públicos, periódicos y entrevistas de ciudadanos. En 1942, Carlos Franco Sodi redactó una carta a un juez hipotéticamente relevado del puesto con las siguientes palabras: no lo queremos haciendo justicia a pesar de que al nombrarlo dijimos que esperábamos le impartiera. Es usted justo y bondadoso, pero necesitábamos algo distinto, un hombre dispuesto a doblegarse frente a los poderosos. También se habló constantemente de la oferta y aceptación de dinero a cambio de servicios o favores. Escribió Gonzalo de la Parra:
Cobrar y vender sentencias en toda clase de litigios insignificantes o cuantiosos es un comercio sólidamente establecido. Ni los que pagan se asombran, ni los que cobran se abochornan. El senador Augusto Hinojosa describió a los tribunales como verdaderos santos del latrocinio, estoy escogiendo ejemplos, y el último que puedo dar. Siendo ya expresidente, Emilio Portes Gil afirmó: es público y notorio que gran número de fallos, tanto en materia penal como civil, se obtienen mediante dinero. Si en la actuación de los empleados de tribunales y en la sentencia de los jueces pesaban el dinero y las influencias, la justicia resultaba, por lo tanto, desigual. Muchas fueron también las afirmaciones en este sentido, algunos ejemplos. Luso Mendieta y Núñez, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó: nadie desconoce cómo los pobres fruncen el ceño por la facilidad con que los ricos burlan las órdenes de aprehensión y disfrutan de libertad así hayan cometido crímenes. O bien, la prensa, el periódico, sostuvo que los jueces se ensañaban con el pobre y se arrastraban ante el rico, y que la vara de la justicia se convertía en un embudo por cuyo estrecho no puede pasar la razón del modesto y por cuya ancha boca entra a borbotones la sinrazón del poderoso. Muchos casos se hicieron célebres y mostraron un poco esta desviación de las sentencias. Como ejemplo, el caso de la estadounidense Vera Hunt, una mujer acusada de infanticidio, o bien el caso de Humberto Mariles o de Sobera de la Flor. Bueno, unos brevísimos apuntes finales. En 1971, al suprimir las Cortes Penales, se tomaron en cuenta dos argumentos: la necesidad de acelerar la impartición de justicia y de cumplir con el principio de inmediación. Se siguió conservando un modelo de justicia impartido por jueces profesionales, ya no volvió a debatirse o a considerarse seriamente la posibilidad de volver al jurado popular, pero se pasó de una justicia colegiada en primera instancia a una justicia unitaria. Esto, por supuesto, no necesariamente terminó con la falta de contacto entre el juez y el procesado, ni tampoco con el problema del rezago, y menos con problemas como la insuficiencia de juzgados y salarios, el influentismo o la corrupción, problemas que siguieron denunciándose en las siguientes décadas. Muchas gracias. Les agradecemos a todos los ponentes y ahora esperamos sus preguntas. Una pregunta para el doctor Andrés Lira. Si la curia no fuera un testimonio único y tuviera usted que pensar en uno o más de otra obra que apoyara a la curia para conocer este primer periodo de transición todavía no revolucionado, ¿qué obra recomendaría y cómo dialogaría esta obra con la curia? No entré a eso de los diálogos, pero yo pensaría en las sucesivas ediciones del Febrero, porque es una cosa que se va poniendo al día, aunque como son varios tomos es muy complejo. Lo interesante de la curia filípica mexicana es que en un solo volumen actualizan la organización judicial, actualizan los procedimientos y dejan, y la doctrina hasta donde pueden. Entonces esto es obra, eso es muy importante señalar, de un editor como es Galván Rivera, de una actualidad en muchos campos. Hay que ver las ordenanzas de tierra que publicó, cómo las fue actualizando, no solo medidas, sino también procedimientos que aconsejaba los conflictos de tierras, el calendario de Galván que sigue saliendo. Entonces, esa actualización, ese corte en 1850, que esa es la década de la guerra, de las guerras, entonces realmente él hace un testimonio estratégico. Pero yo me iría al Febrero, mexicano. Sí, cómo no. Sí, doctor. Cuanto a la curia, es muy interesante cómo en materia mercantil, sí, por ejemplo, en la curia filípica mexicana, al final nada más meten el reglamento del Tribunal de Comercio de la Ciudad de México, sí, sin mayor comentario, ¿no? Si en lugar de hacer un análisis del mismo, etcétera, simplemente se mete como un anexo, sí, y ahí se queda. Es un punto. Otro, respecto a la transición, la edición de 1828 del Febrero es fundamental.
para Sí, parte de sí, transición, sí. esa edición en particular. Está en 28. Que se queda en 28. Sí, es que es la primera, digamos, la primera Sí, etapa sí. transicional, ¿no? Sí, el SALA, por ejemplo, la actualización del SALA, pero no es tan completa. No, y hay una edición de 70 del SALA que puede ser... No, está la de los 50, es que de SALA hay varias, hay un 33, hay otras anteriores, hay una de los 50, ¿no? El nuevo SALA mexicano, pero no cubren, ¿no? Ahora, lo del derecho mercantil es muy importante, la estructura de la curia se conserva, los juicios ordinarios, la justicia común, vamos a decir, con sus distintos juicios y fueros, porque también están los fueros, y el fuero mercantil aparte. Hay que tomar en cuenta la curia filípica propiamente dicha en 1603 y el laberinto de comercio, que es el derecho mercantil, y ahí es por la racionalidad propia, ¿verdad? La ponencia de Guillermina, del derecho mercantil que exige tribunales propios, y eso repercute, esa es una cosa que tenemos que ver. Inglaterra, el common law inglés, en materia de comercio, se someten al derecho continental. Eso es muy importante, la consistencia tremenda del derecho mercantil, que sí exige un fuero propio que nadie cuestiona, ¿eh? Ni Juárez, cuando la ley dice se suprimen los tribunales de comercio, se someterán a los tribunales comunes tomando en cuenta su reglamentación especial. Es un derecho de comerciantes. Exacto, y un comentario precisamente para Guillermina, si la idea esta del derecho mercantil que se aplica al comerciante por el hecho de serlo, ¿no? Si es una cuestión de Estado, del ser comerciante, y la no participación de abogados, inclusive en las ordenanzas de Guadalajara, se rechazarán los documentos que huelan a sutilezas de derecho, que apesten a abogado, ¿no? Que después ya no se sanciona con el Consulado de Comercio de Puebla, porque ya la aplicación ya va mucho más hacia derecho real que hacia derecho común, entonces no es tan grave que los abogados participen, ¿no? Sí, Yo, un comentario pequeño a la de Linda Arnold, que la monarquía está constituida por reinos y todo esto. Entonces, no sé cuánto es correcto extradición, o sea, yo pondría un poco, entre comillas, porque no son reinos completamente independientes. En el caso específico de la Nueva España, los dos dependen del mismo virrey. Hubo ese mismo tipo de arreglo de la entrega recíproca de reos entre Castilla y Navarro. No fue una cosa novedosa, y aprecio la caución de la palabra extradición. En inglés tenemos una definición más amplia que incluye extradición entre estados. En los diccionarios en el español, en su mayor parte, refiere de extradición internacional. Aunque tengo una cita en la ponencia de una publicación por parte del Instituto y de la Suprema, de una opinión por parte de unos ministros de la Suprema, con una cita a pie de página, que indica que la extradición es interna, además de externa. Sí. Pero lo significado es que es la integración de las audiencias. Eso es lo importante en todo eso. Sí. Parece que ya no hay ninguna pregunta más. Entonces le agradecemos a los ponentes y les entregamos su constancia de participación. Muchas gracias.